Phoenix me escuchó el jueves decir que les íbamos a mencionar algunas de las cosas lindas que se saben acerca de ustedes. En el capítulo 16 de San Mateo, el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y vale la pena, hermanos queridos, que de vez en vez nosotros nos preguntemos: ¿quién dicen los demás que yo soy? Porque a veces es muy fácil decir: bueno, a mí no me preocupa, a mí no me interesa lo que los demás piensen. ¿Han escuchado alguna vez eso? Pero sí nos debiera interesar, porque la palabra del Señor dice: vosotros sois cartas abiertas. Y el Señor Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Por lo tanto, hermanos queridos, las buenas noticias siempre llegan. Y gracias a Dios, porque la iglesia de Phoenix es una iglesia que ha venido creciendo de una manera muy especial. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Se sabe que la iglesia de Phoenix es una iglesia que trabaja en armonía con el pastor, que le aprecian, que le valoran, y que ustedes han contribuido y están contribuyendo a su crecimiento pastoral, porque es uno de los pastores más jóvenes. Y ustedes prácticamente, hermanos queridos, lo están formando, porque la iglesia nos forma. Dios, a través de su iglesia, nos enseña el amor, la paciencia, y cuando pasan los años, hermanos queridos, nos sentimos sencillamente necesitados e identificados con las preocupaciones y necesidades más profundas de la iglesia. Doy gracias al Señor por la vida del pastor Leonardo y su esposita, que aunque hoy, ¿verdad?, por prudencia y por cuidado y amor a ustedes, hoy está, ¿verdad?, guardando un momento de retiro. Quiero, hermanos queridos, decirles que, pastor, la iglesia, y cada mañana cuando los pastores, ¿verdad?, oran y se reúnen, y muchas veces ahí estamos completos, a veces un mayor número, a veces menos, pero cada mañana se ora por las iglesias, por las necesidades de ustedes, las preocupaciones. Y en más de una ocasión el pastor Leonardo, el pastor Pereira, ha pedido por algunas de esas necesidades que están en el pueblo. Que la iglesia de Phoenix, es mi oración y es mi deseo, se mantenga creciendo para gloria del Señor. No solamente en número, sino pueda desarrollarse, hermanos queridos, como una iglesia fuerte, grande, poderosa para gloria del Señor. Que la gente, cuando los vea, diga: pueblo sabio y entendido es este pueblo. Y también saludamos a nuestros hermanos que hoy se unen a través de las redes, de las plataformas, diciéndoles que desde esta iglesia, la iglesia en Phoenix es una iglesia que ama, una iglesia cariñosa, una iglesia especial, una iglesia que, a pesar de las luchas, a pesar de las circunstancias, se mantiene firme hacia adelante, huestes de la fe. Amén. Y hoy, yo no sé si sería mucho pedirles, hermanos queridos, que de manera muy especial oren para que el mensaje de esta mañana pueda llegar de la manera correcta, pueda llegar al corazón. No es fácil tener tantas mentes aquí, diversidad de personas, y enfocar el mensaje para que todos puedan comprenderlo. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. La palabra, hermanos, de Dios dice que la predicación es una locura. Y sí es cierto, porque humanamente no es entendible cómo
Un solo hombre puede hablar a tantas mentes. Y yo creo firmemente que es el Espíritu de Dios, el único que es capaz de traducir y de poner las palabras correctas en el corazón del pueblo del Señor. Y esa es mi oración en esta hora. Amén. Así que hemos orado, hemos pedido la bendición del Señor y anhelamos que sea un mensaje para gloria del Todopoderoso. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, y vamos a ir al capítulo 21. Esta mañana se leyó el texto, pero permítanme leer una vez más el texto y su contexto. Miren ustedes, queridos hermanos, San Lucas, en el capítulo 21, y entonces nos vamos a centrar, por favor, a partir del versículo 29. San Lucas, capítulo 21, versículo 29. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Lean conmigo en voz alta el versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Hay alguien que diga amén? Amén. Hermanos queridos, los hombres que miras al frente en estas imágenes son dos de los más grandes predicadores que ha tenido el mundo hispano, el mundo cristiano evangélico, a quienes les dejaron una semilla. El más grande de edad que aparece ahí ya murió. Su nombre, Gigi Ávila. Gigi Ávila dejó tras de sí una enseñanza en los últimos años. Perdón. Hoy sí no lo entendí, hoy perdona. Ok. ¿Puedo ir allá, ahora enfrente? Ok. Entonces, podemos poner la computadora allá. ¿Le parece bien? Entonces la vamos a poner allá para tener mejor contacto con los que estamos aquí en vivo y también con los hermanos que están en las redes. Gracias. Este hombre enseñó, hermanos queridos, a multitudes el tema del rapto secreto. Por las 3 Américas se recorrió enseñando. La gente hasta el día de hoy en el mundo cristiano guarda un respeto y una gran admiración. Y muchos evangélicos, especialmente en la línea pentecostal, se mantienen a Gigi Ávila como uno de los más grandes predicadores de la historia. El otro perdió muchísimo auditorio, todavía vive hoy, pero después de su pecado, el famoso Jimmy Swaggart
un pecado descubierto y un escándalo moral terrible aquí en los Estados Unidos y a nivel mundial. Quedó avergonzado, pero todavía tiene una gran influencia. Estos dos hombres sembraron vez tras vez la idea de que Armagedón era un asunto entre el oriente y el occidente. Entre los chinos, los rusos, los árabes formarían una coalición contra los Estados Unidos. Enseñaron que antes de que venga la gran tribulación, la iglesia será raptada, arrebatada. Lo que la palabra del Señor enseña no es un rapto secreto. La palabra del Señor nos muestra en San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24 nos muestra que nosotros contemplaremos, miraremos, si el Señor así nos lo concede, la venida del Señor Jesucristo, pero no la veremos de manera secreta o espiritual, sino la palabra del Señor dice en el versículo 30: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande ¿qué? Y grande gloria. La palabra que se usa aquí es la palabra parusía, en el idioma griego, presencia. Es una presencia visible. El apóstol Pablo lo reafirma, hermanos queridos, mostrando que la venida del Señor Jesucristo es visible y audible. En Primera Tesalonicenses capítulo 4, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante, escuche la palabra del Señor. Primera los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Así dice el Señor: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, el apóstol Pablo consideraba, creía en su humanidad, anhelaba de todo corazón que Jesús viniera en su tiempo. Y él decía que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué cosa? Primero. Amados hermanos, Jesús viene, la trompeta sonará, la voz de mando nos invita a recordar que en el ejército de las escoltas hay una voz que indica hacia dónde debe ir: flanco derecho, flanco izquierdo, paso redoblado. Son órdenes militares en una marcha. Imaginen ustedes una voz de mando suavecita, inaudible, firmes, flanco derecho. No sería voz de mando. Los militares hablan con fuerza, con energía. Es impresionante ver la disciplina y escuchar como a la voz de mando los subalternos se mueven simétricamente, extraordinariamente. No hay confusión. La voz de mando, hermanos queridos, proveniente de nuestro Señor Jesucristo, no deja lugar a duda. Mientras el enemigo aparentará la venida del Señor Jesucristo, dice el conflicto de los siglos, que va a procurar imitar la voz del Señor. Pero su mentira
es advertida por los hijos del Señor cuando Él levante sus manos y comience a impartir bendiciones sobre los que guardan el domingo. El pueblo de Dios que conoce a su Dios y que conoce el cuarto mandamiento que dice: acordarte has del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es día de reposo para Jehová tu Dios. No quedará duda de que ese no es nuestro Cristo. No quedará duda cuando mires que en sus manos y en sus costados no están las heridas que representan ese cordero que fue inmolado y que esta mañana fue tan hermosamente alabado a través de ese himno nuestra hermanita. No quedará duda de que, hermanos queridos, ese no es nuestro Cristo, porque nuestro Cristo es el Cordero de Dios que fue inmolado y que fue, hermanos queridos, quebrantado por nuestros pecados. Alabado sea su nombre. La venida del Señor Jesucristo no es secreta. La palabra que se usa para voz es foné. Foné en el griego quiere decir una voz que se escucha. De ahí viene la palabra fonógrafo. De ahí viene palabras que quieren decir sonido, que tiene que ver con sonido, audífonos. ¿De qué sirven unos audífonos que nos escuchan? ¿De qué sirve una trompeta que nos suene? Oh, mis hermanos queridos, la palabra del Señor dice que Jesús vendrá. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, conocido texto para el pueblo de Dios, afirma: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Aún quiénes, hermanos? Los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Nosotros no creemos que Armagedón es un asunto político entre los rusos, los chinos, los árabes. Es cierto, el Islam juega un papel fundamental. La relación, el vínculo entre lo que está sucediendo en Afganistán y el movimiento, hermanos queridos, que prepara, no lo podemos ignorar. Pero es diferente, hermanos queridos, por eso es que la verdad y la mentira se entremezclan y hay que estar atentos. Porque los engaños serán fatales, porque si hay algo que es difícil de discernir, es cuando la verdad y la mentira se mezclan y se ven tan mixteados, tan combinados, hermanos queridos, que casi es imposible para el pueblo de Dios. Dice, por eso el espíritu de profecía dice: desconfiad aún de vuestros sentidos. Va a ser tan, hermanos, tan grande la imitación, tan aparentemente real, que los que no están preparados, que los que no están, hermanos queridos, atentos, que los que estén dormitando, que los que se duerman, hermanos queridos, espiritualmente, ahí quedarán sorprendidos por las mentiras del diablo. Por eso el pueblo de Dios escucha la voz del Señor en San Lucas capítulo 21, en San Mateo 24, diciendo: velad y orad para que aquel momento no los tome por sorpresa. Nosotros no creemos, hermanos, que este será un conflicto por el petróleo. Nosotros vemos algo todavía más profundo. Permítanme mostrarles esta imagen. ¿Usted sabe qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué ven ustedes? Una cabaña. Pareciera no tener ningún significado, pero en esa cabaña es la casa donde comenzó el espiritismo moderno. El espíritu de profecía, hermanos queridos, habla acerca de los famosos golpes misteriosos. En ese hogar nacieron estas mujeres llamadas las hermanitas Fox.
Ahí, hermanos, surgió el espiritismo que hoy se extiende por todo el mundo y que está metido en la medicina naturista, que está metido en las caricaturas de los niños, que está metida en las series que se ofrecen a los jóvenes. Hace tiempo había una serie, no sé si todavía siga, pero de una jovencita supuestamente, y abiertamente decía el nombre Sabrina, y era la hechicera, destinado a los adolescentes, preparando sus mentes. Al igual que lo que hemos visto, hermanos queridos, en esta mañana acerca de esta mujer diabólica que pretende ser pastora y de este hombre que juntos están llevando a multitudes, hermanos queridos, a pesar de los principios, a pesar de la advertencia bíblica. Esta mujer llamada la reverenda Valerie Love se han hecho cómplices y ellos han declarado que es posible tener ese movimiento de brujas y brujos cristianos y han levantado su voz en blasfemia contra el Dios del cielo diciendo que Jesús era un brujo y que la Biblia es un libro de magia. Pero nosotros, hermanos, estamos ciertos y seguros en lo que dice la palabra del Señor, no en lo que dice Valerie ni cualquier otro personaje. Nosotros creemos, hermanos queridos, sencillamente que nuestra vida no estriba en lo que la palabra humana tiene, sino en lo que Dios ha dado. Vaya conmigo, por favor, y mire lo que la palabra del Señor nos advierte. Isaías capítulo 8, versículo 19 y versículo 20. El pasaje, hermanos, es claro, no deja lugar a duda, no hay, hermanos, duda en cuanto a lo que el Señor advierte a su pueblo. Isaías capítulo 8, versículo 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Y qué dice el pueblo de Dios, hermanos? No los consultaremos jamás, porque el versículo 20 nos dice, a la ley y al testimonio. Léalo conmigo en voz alta, por favor, hermanos queridos, todos juntos. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Oh, mis hermanos queridos, qué importante es que nosotros tengamos claro este pensamiento, que nuestra vida, hermanos queridos, comprenda hoy más que nunca que estamos al borde. Dice la Escritura en Apocalipsis 16, 12, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Ahí, en una interpretación apresurada, equivocada, el mundo evangélico dice que los reyes del oriente son los países asiáticos, especialmente China. Los reyes del oriente, en un estudio profundo, hermano, de la palabra del Señor, es Cristo. Es Cristo, y quien viene pronto y quien viene del oriente, hermanos queridos, son Cristo y sus ángeles benditos. Pero Satanás ha desarrollado lo que vimos esta mañana, un engaño demoníaco, hermanos queridos, a manera de ranas, donde el veneno está en la lengua, en el engaño, en lo deslumbrante. Pero el Señor tiene una palabra de amonestación para ti en el corazón de este mensaje, pueblo de Dios. Versículo 15 de Apocalipsis capítulo 16, este es el centro principal del mensaje de Armagedón, hermanos queridos. No es la guerra, no es lo físico. Este es el mensaje central, en el pleno centro del mensaje de Armagedón. Miren ustedes lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 16, 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado, ¿quién, hermanos? El que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo
y vean su vergüenza. Cuando nosotros observamos, hermanos queridos, Apocalipsis capítulo 3, entendemos que este mensaje llega muy profundo al corazón de cada uno de los hijos de Dios y de nuestras visitas, hermana Josefina. Este mensaje directo al corazón para usted. Este mensaje es para Jane, este mensaje es para cada joven, para cada niño, para cada adulto. Alabado sea el nombre de Dios. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea era una ciudad, 3:14. Era una ciudad rica. Ahí se trabajaba la lana del borrego, la procesaban, y de ahí salían finas ropas para todo el imperio romano. Era una ciudad que movía dinero. Ahí en la Odisea estaban establecidos algunos baños termales. Se conocía por sus aguas. Y aparte de ellos se producían unas gotas llamadas colirio para los ojos. Tenían dinero. Los laodicenses eran un pueblo, de acuerdo a lo que ha descubierto la arqueología, muy próspero. Pero el Señor, hablando a la iglesia y tomando la figura, le habla de una manera diferente. Y le dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni qué. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La razón por qué. El por qué. Versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Repítalo conmigo. Porque tú no sabes que eres un miserable, primero eres desventurado, miserable, pobre, ciego, ¿y qué más, hermanos? ¿Te das cuenta por qué la palabra del Señor, en el contexto del mensaje de Armagedón, en el contexto, hermanos queridos, de este mensaje que es tan importante para la iglesia, pone delante de la iglesia una advertencia? Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande ¿qué? El mismo que inspiró el capítulo 13 es el mismo que inspiró el capítulo 16. Hacia el final del tiempo la iglesia se volvería una iglesia conformista. Alguien me decía: pastor, ¿cómo le harán las iglesias que solo vienen el domingo y por una hora? Alguien me platicó, no sé si estoy bien, pero que aquí son varias iglesias las que celebran el domingo en este mismo edificio. Ustedes tienen la bendición de tener prácticamente viernes y sábado, pero ¿cómo le hacen? Solo una hora. La iglesia que nosotros rentamos para la iglesia de Panorama es una iglesia luterana. Igual, solamente una hora. Y ellos se admiran y dicen: ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Y cómo la gente puede estar ahí? Oh, mis hermanos queridos, porque hemos aprendido que el pueblo de Dios no es una iglesia cómoda. No es una iglesia, hermanos queridos, de unos cuantos minutos. Un mensajito de 20 minutos. 30 minutos de brincos y saltos.
y se acabó. No hay sustento. La palabra de Dios a veces apenas si se abre, apenas en un versículo, en 2 versículos, y no hay ninguna molestación para el pueblo, y el pueblo ha aprendido a andar en la conformidad. Y cómo no, entonces, hermanos queridos, el enemigo ha venido a sembrar en el pueblo cristiano tantas ideas a su antojo, al punto, imaginen ustedes, que ahora se ha inventado el diablo la idea de una nueva producción de la Biblia, que le llaman, no es la Biblia del arco iris, quiero dejar claro, la Biblia arco iris, que es una Biblia de estudio, sino una Biblia que tiene en la portada el arco iris de la comunidad LGBT. Y quitaron todos los textos, hermanos queridos, que hablan acerca de las aberraciones de la homosexualidad y de todas sus derivaciones. Las quitaron porque no conviene a sus intereses del diablo. Y para sembrar su inmoralidad, puso esta Biblia llamada la Biblia arcoíris. Y ahora esos teólogos, entre comillas, que fueron los que supuestamente hicieron la traducción, dijeron, bueno, este versículo que dice que el Señor aborrece estas prácticas, no existía, dijeron ellos, en los originales. Esto fue puesto por homófobos, fue puesto por personas que aborrecen a las personas, que son discriminatorias. Oh, mis hermanos, por eso el pueblo de Dios ha de estar con los ojos bien abiertos, y el pueblo del Señor no puede, hermanos queridos, marchar en esas procesiones, en esas manifestaciones que se han dado con el pretexto de que las vidas de la gente de color sí importan, ¿no? Salieron a las calles, salieron a quemar negocios. Son el mismo grupo que sostiene a nivel mundial, hermanos queridos, la idea del aborto. Son los mismos. Son los mismos que sostienen, hermanos queridos, la idea de la libertad de las preferencias sexuales en la comunidad LGBT. Son los mismos que sostienen las aberraciones de la pedofilia. Son la misma cosa que se llama ideología de género. Son los que están sembrando en las escuelas la idea a los niños de que Nicolás tiene 2 papás, y le enseñan a los niños y a las niñas que ellos son libres para escoger cuando ellos quieran qué quieren ser, si niños o niñas. Oh, mis hermanos, el Señor dice en su palabra, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos queridos, en nombre de la tolerancia se han permitido tantas y tantas aberraciones, y el mundo cristiano, hermanos queridos, marcha bajo un mismo estandarte. Dios le reveló a su sierva una visión que ustedes conocen, la visión del tren. ¿Se acuerdan ustedes? Dice la sierva del Señor que en visión de noche contempló un tren. El que venía, el maquinista, el que venía manejando, era un hombre apuesto. Toda la gente le rendía tributo, y por cantidades se subían a ese tren. Cuando la sierva del Señor preguntó quién era, quién es ese personaje, el ángel del Señor le explicó y le dijo que es el mismo Satanás. Hermanos queridos, Satanás está preparando engaños para la iglesia, especialmente para la iglesia adventista. Hermanos queridos, debiera estar alerta. Lamentablemente la iglesia adventista en el mundo, hermanos queridos, se descuidó, se durmió, cayó en su estado laodicense y se conformó a las prácticas del mundo. Y en muchos lugares, ahí cerquita de donde yo estoy, en la ciudad de Glendale, hermanos queridos, están promoviendo, quieren que se abra desde hace tiempo una iglesia de homosexuales, y que se asigne un pastor o una pastora homosexual para esa iglesia adventista.
En la iglesia de Hollywood, quien dirige a la iglesia de Hollywood al frente es una, ya no sé qué decir, una anciano, el punto es que es un transexual. Está al frente de la iglesia de Hollywood como anciano. ¿A dónde, hermanos queridos, estamos llegando? En Argentina, en una de las manifestaciones que hacen estas organizaciones blasfemas y pecaminosas, un muchacho se puso una playera al frente, decía: soy gay y soy adventista. Hermanos queridos, nosotros podemos amar al que viene caído, destrozado del mundo, no despreciamos a nadie. Muchos de nosotros éramos, en el tiempo pasado, dice el apóstol Pablo en Efesios, fuimos partícipes de esas prácticas abominables. Muchos de nosotros quizá tomamos, nos emborrachamos, nos drogamos, vivimos en ese mundo, pero un día Cristo Jesús te encontró y Cristo no te deja como estaba. Cristo no te deja en la condición del pecado. Cristo no te salva en el pecado. Cristo te salva y te rescata del pecado. Gloria sea al Señor. Pero en esta gran batalla que se está llevando a cabo, todo se está volviendo normal. Las prácticas del aborto, hermanos queridos, se han vuelto normales. Nosotros queríamos alquilar una iglesia bautista y fuimos a visitar a la junta directiva de esa iglesia para que nos permitieran reunirnos. Y de pronto nos sorprendieron porque nos dijeron: no les podemos rentar. Pero ¿cuál es el problema? Dijo: porque ustedes están a favor del aborto. ¿Nosotros? No, claro que sí. Ustedes nos dijeron que son creyentes adventistas, ¿no? Sí. Y nos mostraron un documento de uno de los hospitales cercanos donde ellos están practicando aborto en ese hospital adventista. Nos dejaron mudos. Nosotros procuramos explicarle, le dijimos: mire, precisamente nosotros hemos buscado la independencia, hemos buscado mantener las normas y esto a veces no ha gustado, pero ellos dijeron: ustedes son los mismos, son adventistas. Hermanos queridos, qué momento tan difícil, donde el trigo y la paja parecen estar juntos. Por eso, hermanos queridos, comenzamos el día jueves diciendo que el Señor necesita obrar un zarandeo para sacar, para arrancar. Él lo va a hacer, no nosotros lo vamos a hacer. Dios mismo lo va a hacer. Dios mismo va a colocar la criba. Y hermanos queridos, la iglesia se va a zarandear, y la iglesia pasará por prueba, y la iglesia pasará por la aflicción, y entonces lo que es grano quedará para gloria del Todopoderoso. Oh, mis hermanos, cada cual deberá estar de uno o de otro lado de la contienda. La batalla del Armagedón se librará, y aquel día no debe encontrar a ninguno de nosotros como hermanos queridos. Vuelvo a insistir, oh mis amados hermanos, pronto vendrá la persecución. Les voy a mostrar esta especie de ataúd que utilizaron en la época de la Inquisición. Esta especie de ataúd vertical alojaba un montón de clavos de hierro puntiagudos en su tapa, que se clavaban en diferentes partes del cuerpo del condenado al cerrarlo, incrementando su angustia y martirio. La persecución que Satanás desatará sobre el pueblo de Dios, no sé qué instrumentos mi mente ni quiere pensar ni imaginar. Puedo mostrarles un poco de la historia. Ahí metían a las personas, ahí las encerraban y aumentaban su terror, tratando de torturarlos. Imaginen, encerrados por esos clavos desesperados, faltando el aire. Y esa historia de persecución, dice la palabra de Dios, que se repetirá. El aplastacabezas. El aplastacabezas es este instrumento.
Terrible. El condenado apoyaba la barbilla en la base y la cabeza y quedaba encajada en el casquete. Ponían ahí. Luego entonces los verdugos hacían girar el tornillo, causando en primer lugar la rotura de dientes y mandíbula. Si el torturador seguía apretando, lo hacían en vivo, por supuesto. El tornillo podía llegar a destrozar el cráneo de la víctima, expulsando su cerebro por la cavidad ocular. Por los ojos, hacían, aplastaban. ¿Sabes? Cuando yo entré al museo que la Universidad Autónoma de México rescató, allí era el Palacio de la Inquisición. Yo no le llamo santa porque de santa no tenía nada. Y la universidad captó eso y lo puso como un museo, y en la puerta del museo dice: la Universidad Nacional Autónoma de México ha colocado estos instrumentos a la vista de todo el mundo para denunciar las prácticas homicidas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y termina diciendo ahí en la leyenda: ojalá que nunca más se repitieran estas escenas. Cuando yo iba entrando, venía saliendo una persona con su uniforme militar. Por su uniforme militar del ejército mexicano me di cuenta que era un capitán del ejército. Y lo que me impresionó es que nos encontramos de frente y yo vi cómo él venía limpiándose las lágrimas. Es muy difícil ver a un soldado, a un militar llorando, y mucho menos a un capitán. Y él venía con la cabeza meneándolo. Cuando yo entré, hermanos queridos, fue impresionante. Por toda una semana esos pensamientos de esos instrumentos, porque ahí están los instrumentos, estas son solo imágenes, pero esos instrumentos están reales en varios lugares del mundo, porque la Inquisición se extendió en España, en otros lugares de Europa, y lamentablemente, como las colonias México y otros lugares estaban, como el Perú, estaban bajo la corona española, pues allá llevaron también la Inquisición. Muchas personas, hermanos, en la historia quedó registrado que guardaban el sábado fueron acusados de judíos en México y fueron aniquilados, fueron torturados, fueron muertos por la Inquisición. El diablo ideó tantas cosas. La sierva del Señor menciona este otro instrumento llamado el potro. El potro de tortura se colocaba al condenado sobre esa tabla boca arriba, atado de pies y manos. Después se estiraban sus extremidades mediante una polea hasta dislocarlos, separar en vivo las piernas, los brazos. Hermanos queridos, la persecución que han sufrido nuestros hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor, ha de completarse con los que habrán de ser llamados a ser testigos en la etapa final de la historia. Por eso les dije que Armagedón, aunque es una batalla espiritual, hermanos queridos, también es una batalla física, pero no entre rusos, chinos, no, hermanos queridos, es una duplicación, una repetición de lo que hiciera Caín contra Abel. Los verdaderos adoradores del Señor volverán a sufrir persecución y solamente Cristo estará con nosotros. Yo no sé qué torturas, estaba yo revisando los instrumentos de tortura, ni los quise traer, los actuales, hermanos, que ahora son digitales. ¿A quiénes van a utilizar? Cuando yo pienso en los desquiciados talibanes, se han dado cuenta que ahora, curiosamente, el papado ha guardado silencio. Anda metido cambiando la Constitución de Chile. ¿Qué tiene que ver el Papa cambiando, revisando, aconsejando al presidente de Chile, Piñera, en cuanto a los cambios constitucionales? Pero no se ha pronunciado en cuanto a los abusos de los talibanes. Me pregunto si mucha gente de esa criminal, de esa mentalidad,
tan radical, extremista, serán utilizados en la parte final de la historia para todos estos castigos. Uno más, la horquilla del hereje le llamaron. Qué nombres tan terribles. Oh, mis hermanos, con los herejes se utilizó. Este era especialmente para los herejes, a los herejes que daban el mensaje, a los que hablaban, a los que comunicaban. Miren lo que les hacían. Se utilizó esta especie, dice, de tridente con 4 puntas afiladas que se clavaban bajo la barbilla en el esternón. Este sistema no permitía moverse, por lo que era casi imposible pronunciar una sola palabra. Los ahogaban de esa manera tan cruel y tan terrible. Oh, mis hermanos, no les quiero pasar todo, pero esta es la famosa cuna de Judas. Sentaban a las personas desnudas, los bajaban y daban de una manera terrible, destrozando sus partes íntimas de las personas. Hermanos, Roma no ha cambiado. Así como el templo de los Bahá'í, ahí está con sus jardines y su belleza deslumbrante, siguen siendo los mismos adoradores de Baal, esos mismos que hoy proclaman y que están convocando a la unidad del mundo tal como lo dice la palabra del Señor. Se están extendiendo por diferentes lugares. Este es un templo que se encuentra, hermanos queridos, de ellos mismos, pero se encuentra en Colombia. Ha llegado la hora, pueblo de Dios, en que nos demos cuenta dónde estamos parados, qué estamos haciendo, qué estamos viviendo. Y las preguntas de esta mañana reflexivas, que no quiero que tú me las contestes, la pregunta es: ¿estamos comprometidos con Dios? ¿Estamos atentos? ¿Estamos atentos de la palabra profética más segura? Cada mañana levantarnos antes de correr a nuestro auto, antes de salir para nuestro trabajo, hermanos queridos, nos detenemos por algunos minutos para escuchar, para leer la palabra del Dios santo y eterno. ¿Saben? Yo quiero compartirles algo con mucho cariño. Entre las ocupaciones de este servidor está el grabar una de las matutinas del Espíritu de Profecía. Este año, por la gracia de Dios, grabé, ya estamos en septiembre, estamos terminando, grabé el matinal El Cristo Triunfante. Les invito, si alguno quisiera, se lo puedo enviar por WhatsApp. Y si no, ustedes pueden entrar al canal de YouTube del Evangelio Eterno y ahí está. Se llama Nuestro Pan Cotidiano porque es el nombre del programa del Evangelio Eterno, pero el devocional es El Cristo Triunfante. Y ustedes lo pueden escuchar mientras van a su trabajo. Escuchen, vale la pena. Es textualmente, hermanos, el mensaje de Dios para nuestra vida. Cada mes, hermanos queridos, viene ese mensaje especial para ustedes. Y mi único anhelo es que en esos 4 o 5 minutitos que tarda el devocional pueda dejar una semilla de bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. La pregunta es para la iglesia del Señor: ¿estamos convencidos de que nuestra condición por nosotros mismos no es la mejor? Hermanos queridos, permítanme compartir los avances de la apostasía en este país, hermanos queridos, que es el símbolo de la libertad. Están quedando en la historia. Hay una apostasía nacional.
y el colapso de los Estados Unidos de Norteamérica está a la puerta. Mientras Jimmy Swaggart y Gigi Ávila exaltaban a los Estados Unidos como la nación que debiera ser la dirigente del mundo, nosotros los adventistas somos el punto negativo, porque siempre hemos dicho que un día los Estados Unidos iba a apostatar y se iba a aliar con el Vaticano. Y hoy las banderas del Vaticano y de los Estados Unidos se van fundiendo, hermanos, en su ideología y en su pensamiento. Nosotros tenemos una seguridad. La sierva del Señor dice en el libro de la Educación: en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la eruditumbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Este país que nos ha dado albergue, no renunciamos o no renegamos, hermanos queridos, porque gracias a Dios muchos aquí conocimos el mensaje de la palabra del Señor. Pero este país, hermanos, está dando pasos muy fuertes, especialmente durante este 2021, a convertirse en la mano ejecutora. El presidente número 46 de los Estados Unidos, me pregunto, ¿realmente conducirá a su país a una nueva era de prosperidad, apertura internacional y libertad, como fue la promesa durante su candidatura? Oh, mis hermanos, cuando comenzaba el año, muchas personas viajaron desde Centroamérica con la intención de venir, porque dijeron: hay puerta abierta. Y los coyotes se llenaron las bolsas con dinero. Y cuando llegaban a la frontera, oh, desilusión. De muchos países ya están llegando. En este momento hay una crisis en la frontera. La pregunta es: ¿existe la posibilidad más bien de que incremente el libertinaje, el descaro inmoral de una nación que hace tiempo parece haberse apartado de los mandatos divinos? Hermanos queridos, yo no estoy ni a favor de los republicanos ni de los demócratas hablando como partido. Yo no me voy a meter en eso. Lo que yo quiero mirar es a través de la profecía cómo cada día se cumple, hermanos queridos, y en este 2021, con mayor precisión, se cumple la palabra profética. Porque se seca la hierba, dice Isaías 48, y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece ¿para cuándo? Oh, mis hermanos queridos, tenemos también, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. Dígalo conmigo fuerte. Tenemos también la palabra profética más que, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, por favor, no salga de su casa sin haber leído con sus hijos al menos un pasaje, un texto. Memorice con sus hijitos, enséñeles. No necesita tomar horas y horas. La sierva del Señor hacía sus devocionales 15 minutos con sus nietecitos. 15 minutos. Cantaban un himno, leían un pasaje, lo comentaban, oraban y se iban a su responsabilidad. Hermanos queridos, muchos de nosotros nos hemos dejado absorber por la dinámica, por la rutina de este país, y vamos sobre ese mismo ritmo. Pero alabo al Señor que aquí hay un pueblo especial que este santo sábado se detiene para hacer una cita con el Todopoderoso. Pero no solo es aquí, sino mañana y pasado y todos los días de la semana debe dedicar cuidadosamente un tiempo para estudiar la palabra de Dios, porque ahí está la palabra profética más segura. Amén.
La Biblia nos habla de ese imperio mundial que hoy abierta y descaradamente ya se identifica como el nuevo orden mundial. Ya no es secreto, hermanos queridos. Antes necesitamos leer los libros y ver y mirar y observar. Ahora no, hermanos. Ahora está cada vez más fuerte una moneda, una religión, un solo gobierno. Esta semana, los que han estado observando, en el país más pequeño de Latinoamérica, surge oficialmente una ley que el presidente Bukele de El Salvador ha proclamado, que en El Salvador la moneda digital llamada Bitcoin será moneda oficial. Y ayer regresó un hermano de la iglesia de El Salvador y le dije, ¿cómo está el asunto? Me dijo, eso ya está establecido. La gente tiene un entusiasmo. Le dieron $30 a cada ciudadano salvadoreño para que pueda, como quien dice, tener su semillita y utilizar el Bitcoin. Los jóvenes están emocionados. Pronto, hermanos queridos, parece lejano. ¿Qué importancia tiene El Salvador? Dirán algunos, lo hubieran hecho quizá en México. No, en México también se va a implantar. Desde el principio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador dijo que el dinero iba a desaparecer. Y pronto, hermanos, el control será tal que entras o entras. Tu comida, humanamente, estará sometida a la obediencia a los gobiernos de este mundo. A la luz de la palabra del Señor dice que a su pueblo, su pan y sus aguas estarán seguras. Por eso debiéramos acostumbrarnos aún aquí, en nuestro lugarcito, a tratar de hacer agricultura urbana. Si todavía no está saliendo, que sería lo ideal, al campo, pero si tienes un espacio, aprovecha. Hay un hermano adventista que está enseñando agricultura urbana, cómo puedes producir, y enseña a tus hijitos para que tomen ese cariño especial y puedan sembrar y cosechar sus tomates y algunas verduras. Porque pronto, hermanos queridos, viene sobre las ciudades juicio, y este país tendrá una parte fundamental. La palabra de Dios nos dice en los versículos del capítulo 13 que una bestia con un nombre blasfemo se levanta, que el dragón le dio su autoridad, su poder, su trono y gran autoridad. Eso es en los primeros versículos, pero en el versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un ¿qué? ¿Y cuál es esa bestia? El espíritu de profecía contesta en el conflicto de los siglos. ¿Cuál era hacia 1798 la nación del Nuevo Mundo, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como una nación fuerte, grande, capaz de llamar la atención del mundo? Y ella responde: la aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda que se trata aquí de quién, hermanos, de los Estados Unidos de Norteamérica. Un escritor de la época notable decía, hablando acerca de esto: como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. Un periódico europeo habló en 1850 de los Estados Unidos como de un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. Hermanos queridos, esa bestia ahora, dice la Escritura, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada.
hasta este momento, escúchame bien, hasta este momento, la Constitución de los Estados Unidos nos permite presentar todavía cartas. Nosotros, por la gracia de Dios, extendieron cartas, el Evangelio Eterno. La conferencia no quiso extender ni una sola carta. El Evangelio Eterno extendió cartas para que seamos los que les exigen en su trabajo eximidos, dispensados, para no ponerse la vacuna, los que así lo quieren o lo solicitan. Y gracias a Dios, hermanos, tenemos gente que trabaja en gobierno que gracias a Dios no entró entre las amenazas de Biden, que dijo que van a entrar todos los elementos federales. Pero una de nuestras hermanas que trabaja directamente con una escuela, le dijeron: no te vamos a decir que sí ni no, te vamos a citar ante un concilio de la escuela. Queremos que nos digas por qué razón y motivo tú no te quieres vacunar. Y si tus argumentos no son suficientes, vas a tener que decidir entre seguir en tu trabajo o irte. Hermanos queridos, ya estamos comenzando a dar testimonio de nuestra fe. Ya estamos siendo citados y pronto seremos citados a decidir por Jehová o por Baal. Hace grandes señales, dice el versículo 13. Aún hace descender fuego del cielo. Y no son los cohetes las armas que tienen los Estados Unidos, sino un falso reavivamiento, dice el libro Eventos de los Últimos Días, con el cual engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no quiere. ¿Va a haber persecución, sí o no, hermanos? ¿Vamos a sufrir? Sí, hermanos. Yo no quisiera hablar esto delante de los niños, porque a veces para los niños es impactante. Pero, hermanos, nuestros niños deben saber que hoy estamos más cerca de nuestra redención que cuando creímos. Y nuestros hijos tienen que pararse firmes y conocer al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Que no se diga de nuestra generación, hermanos, como se dijo en el libro de los Jueces: y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Qué triste. Hermanos queridos, que esta generación, ¿qué es esa imagen de la bestia? ¿Cómo se formará? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos, noten ustedes. Estados Unidos, dice el conflicto de los siglos, es una imagen de la primera bestia. Es decir, va a reflejar en sus palabras, así como habla el papado, así también hablará Estados Unidos. Y ya lo vimos, el presidente Biden dijo: todos se van a vacunar. Oh, mis hermanos, hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, ¿o dónde? O en la frente. Las banderas de los Estados Unidos, hermanos, están uniéndose, fundiéndose en una sola. Biden, amigo personal del Papa Francisco, extiende la mano. El Papa Francisco le patrocinó, qué casualidad, en esa fotografía, la presencia de Francisco para una fundación que fue con la que Biden recaudó millones y millones. El agua y el aceite parecen unirse. Dios ha hablado, su palabra y el espíritu de profecía, hermanos queridos, no dejan lugar a la duda. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con las consabidas e inevitables resultados: la intolerancia y la persecución. Por muchos años, hermanos, este país ha gozado de libertad, pero se ha desviado de los caminos de Jehová. El mundo cristiano ha corrido con toda suerte de ideas, ha dejado los caminos del Señor y ha cavado cisternas rotas.
Pero saben una cosa, pronto esa Constitución que garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión y prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos, hermanos queridos, eso quedará atrás. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Miren qué rápido fue todo. Anticonstitucionalmente se mandó que se cerraran todas las iglesias. El condado de Los Ángeles, hermanos, estado que siempre han estado a favor de todas estas inclinaciones, mandaron que se cerraran. A la segunda semana nos dijeron los dueños de la iglesia: si gustan, vengan a reunirse, pero háganlo de manera discreta. Ahí estuvimos, cantando, adorando a Dios, hasta que el 19 de diciembre nos echaron lumbre. La ciudad dictaminó en el peritaje que se hizo que efectivamente había sido intencional. Vinieron a echar lumbre, y la causa, hermanos queridos, de las personas que dieron es porque no cerrábamos la iglesia. Saben, pronto esa Constitución que hoy todavía, por la gracia de Dios, nos defiende, se dejará a un lado. Solo en flagrante violación de esas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por las autoridades civiles la observancia de cualquier deber religioso. Oh, mis hermanos, ha llegado el tiempo. Es un tiempo muy especial, en donde el pueblo del Señor debe de estar consciente de lo que debemos hacer y hacia dónde nosotros vamos. Y tenemos, hermanos queridos, en este momento delante de nosotros ya pruebas de que el enemigo está queriendo dar los últimos pasos para que se cierre la libertad de conciencia y todos nos sometamos a un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión. ¿Cuál va a ser, hermanos queridos, nuestra reacción? ¿Cuál será, hermanos queridos, nuestro caminar? ¿Cuál será nuestra vida? El Señor, y es el último pasaje de esta mañana que voy a citar, Apocalipsis capítulo 3, dice la Sagrada Escritura, capítulo 3, versículo 18, por tanto, 3:18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, ¿en qué, hermanos? En fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que... Este capítulo no es para maltratar a la iglesia. Este capítulo es para advertirle. Es, hermanos queridos, para llamar a la iglesia de la Odisea, que pronto aquellos que sean victoriosos y que lleguen a ser, hermanos queridos, la iglesia amorosa, la iglesia del final de la historia, que es la iglesia de Filadelfia, esta iglesia que hoy aparentemente está adormecida, adormilada, el Señor la quiere levantar y la quiere llevar a una actitud de compromiso total, a erguirnos y a levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Y todo aquel que escuche y acepte el testimonio amoroso del Señor, del testigo fiel, dice la palabra del Señor en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿A quiénes reprende el Señor? Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, léalo conmigo por favor, pónganse en pie si son tan amables, versículo 21 y 22, todos juntos. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A dónde te quiere ver el Señor? ¿A dónde? En el trono, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y termina diciendo el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Alguien le cree a Dios, hermanos? Yo creo firmemente que Dios nos ha dado suficiente oportunidad. Hemos vivido vidas espirituales mediocres. A veces venimos a la casa del Señor, disfrutamos el sábado mediodía y pasando el mediodía desaparecemos. Y es porque no hemos tenido el valor de hablar con nuestros empleadores y decirles que necesitamos el sábado de Jehová para adorar a nuestro Dios. Algunos lo han intentado y les han dicho no y se han conformado. Y con amor, no con crítica, quiero decirte, si alguno está viviendo el sábado a medias, de acuerdo a la palabra de Dios, no es correcto. A medias con Dios es estar completamente con el diablo. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué provocará el zarandeo? Leímos el primer día el rechazo del mensaje a la Odisea. Andar medias es terminar el culto de la iglesia e irnos y vivir conforme a las prácticas del mundo. Sabes que entre los grandes descubrimientos, lo pongo entre comillas, que han hecho los cristianos es que ahora ya no necesitas buscar pornografía en el internet, porque ahora están haciendo provisión de pornografía cristiana, donde supuestamente los actores que participan todos son cristianos, y eso hace a la pornografía abominación delante de Jehová. ¿Lo hace ahora santo? Jamás, porque el mismo que dijo no adulterarás y no fornicarás sigue viviendo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No cambia. Es tiempo de que los jóvenes sepan que el Señor pide tu corazón de manera completa. Amén. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Pregunto a la iglesia del Señor en Phoenix, ¿aceptarían en esta tarde la invitación de nuestro Dios Todopoderoso, no del pastor Remigio, a reconsagrar nuestras vidas, a ponernos de parte de la justicia aunque los cielos se desplomen, a erguir nuestras cabezas, levantarlas y saber que nuestra redención está más cerca? ¿Alguien quiere estar de parte de Jehová de los ejércitos? Amén. ¿Alguno de ustedes se atrevería a venir mientras entonamos el cántico de los valdenses, a venir al frente para decir al Señor: Padre amoroso, te entrego mi vida? Tal vez Josefina ha venido por primera vez o segunda vez, pero no por última vez a la casa del Señor. Porque esta casa, este lugar, hermanos, hoy se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Y este es un lugar para todos. En este lugar se recibe a todos. Pero nadie puede quedar, hermanos queridos,
como estaba. De paso, quiero decirte con amor, tus problemas, tus tristezas, no las dejes afuera antes de entrar. Tráelas porque Jesús dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Y cuando te vayas, no vuelvas a tomar tu costalito de problemas y te los lleves. Vete confiado en que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está contigo y estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quieres entregarle tu vida de todo corazón? Amén. Sí, Manolito. Hermano pastor, quiero pedir perdón a Dios por la intención que tengo ahorita y a cada uno de los presentes en el contexto de los instrumentos de martirio, en el contexto de la persecución. Dios nos dice así. Dice Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Amén. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Cuando los santos salieron de las villas y ciudades, los persiguieron los malvados con intento de matarlos. Pero las espadas levantadas contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan inofensivas como briznas de paja. Los ángeles de Dios escudaron a los santos, cuyos clamores elevados día y noche en súplica de liberación habían llegado ante el Señor. Amén. Primeros escritos 2:84. Pero hay condición. Pero si los suyos permanecen separados y distintos del mundo, como linaje que hace justicia, Dios será su defensa. Amén. Y no habrá armas forjadas contra ellos que prosperen. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 567. Gracias. Declaró el profeta: quitará la afrenta de su pueblo y llamarles a un pueblo santo, redimidos de Jehová. Él se ha propuesto darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Alabado sea el nombre de Dios. El temor no nos atemorice, que busquemos al Señor de la Amén. Biblia. Gloria. Estamos llenos de información de lo que el enemigo va a hacer, pero que sabemos de los planes que Dios tiene para guardarnos en aquel tiempo. Que Dios los bendiga. Cuando venga, hermanos queridos, el tiempo de angustia y cada caso, como hemos dicho, desde el jueves para acá, cuando cada caso sea sellado, se cumplirá esa promesa maravillosa: ninguna arma forjada contra ti. En el tiempo de angustia previo sí habrá mártires, sí habrá sufrimiento, pero una vez que se diga consumado es, hermanos, tu caso será sellado, y de eso se trata este llamado, de que te afirmes en Cristo Jesús y no temas, porque Dios está a tu lado. Amén. Doblemos nuestras rodillas. Amén. Padre Santo, gracias, porque tu palabra trae fortaleza y esperanza. Amén. Señor, tu pueblo camina por senda de justicia por amor a tu nombre. Y aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu consuelo, tu callado serán nuestro aliento. Amén. Y nada ni nadie, Señor, nos hará retroceder. Por eso ahora queremos hacer compromiso total con Jehová de los ejércitos. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fortalezcan nuestra vida y nuestra esperanza. Amén. Que no nos atemoricemos a la luz, Señor, de los eventos que están a la puerta, pero que podamos despertar y ser conscientes del llamado de Cristo a la iglesia de la Odisea por amor. Él nos ama y nos reprende. Por eso, Señor, queremos responder a tu llamado diciendo: Señor, henos aquí, envíanos a nosotros. Padre querido, gracias por tu amor. Gracias por tu protección. Para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, clamamos estas bendiciones. Amén. Pedimos, Señor, que nuestros corazones
no se llenen de temor ni de terror, sino se llenen de confianza y de esperanza, y que decidamos estar de parte del pueblo del Señor. Amén. Padre querido, tú nos has advertido, nos has amonestado, tu palabra ha caído en tierra fértil, y solo suplico, Padre, que en esta hora, personas maravillosas que están aquí, tu iglesia, pueda tomar la decisión de servir de hoy y para siempre al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Esta tarde, Señor, cuando veamos la conclusión de Armagedón, veremos precisamente el triunfo del amor de Dios sobre el mal. Amén. Nunca más se levantará. Y entonces, Señor, cantaremos para siempre con nuestros hermanos de todas las edades el cántico de victoria de Moisés y del Cordero. Amén. Quédate con nosotros, acompáñanos al disfrutar el refrigerio, la convivencia, y tráenos de vuelta, Señor, a las 3 de la tarde para aprender juntos a preparar mensajes de tal manera que se multipliquen y que estas almas preciosas que están aquí se conviertan en heraldos que den el toque de manera certera a la trompeta. Alabado sea tu nombre, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Si les parece.